Este día, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza presentó una iniciativa de ley para modificar la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Qué consecuencias puede tener esta propuesta? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Venganza Une. Pero antes, los dejo con la nota del día. La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza busca regresar que el presidente pueda destituir del cargo al fiscal general y jefe del Ministerio Público. Para el efecto, tendrá que conformar una comisión o se tendrá que auxiliar de expertos de reconocida trayectoria, probidad y experiencia en el fortalecimiento del sistema de justicia. Estos expertos tendrán que trabajar este informe, esta evaluación de desempeño. El presidente podrá confirmar en el cargo al fiscal general o remover al fiscal general de la Nación. Al igual, se le da la posibilidad al Congreso de la República que si el presidente no convoca a una evaluación o no quiere hacer una evaluación del señor fiscal, los diputados con mayoría parlamentaria le podrán indicar al presidente que debe de hacer esa evaluación. Además, que exista una prohibición para que un fiscal se pueda postular a un puesto político y que deba esperar 6 años. Sin embargo, en el artículo 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala, especifica que es un derecho elegir y ser electo. Sobre ello, el diputado indicó que el fin es que se pueda discutir la propuesta de ley. El partido UNE ha sido señalado por el Ministerio Público por el supuesto financiamiento ilícito de 27.5 millones de quetzales. Sobre la investigación, el diputado indicó lo siguiente. Nosotros como partido siempre hemos enfrentado la justicia, siempre nos hemos presentado a los tribunales de justicia y hemos desvanecido los señalamientos que se han hecho contra el partido o contra personas del partido. La ley orgánica fue reformada por la actual legislatura en el 2016. Ahora buscan que de nuevo sea el presidente de la República que remueva al fiscal general. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Noé Medina. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos esta semana con la etiqueta SF Venganza Une. Vamos a hablar de la propuesta, la iniciativa de ley que presentaron hoy la bancada Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Qué consecuencias puede tener las modificaciones a la ley orgánica del Ministerio Público y si esto es algo regresivo a lo que se aprobó en el 2016? Para profundizar en este tema tenemos con nosotros a nuestro analista Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. También nos acompaña en el estudio José Alfredo Calderón, historiador y analista político. ¿Qué tal, José Alfredo? Buenas noches, Ben, Estuardo. Comencemos con esta propuesta que presenta el partido UNE. Ya anteriormente habían hablado de esta prohibición para participar en política a los exfiscales generales, pero nuevamente se presenta esta iniciativa de ley que será discutida en su momento en el Pleno del Congreso y que puede hacer un debate interesante sobre estas reformas, estas modificaciones y qué consecuencias puede tener en el Ministerio Público. Comenzamos por acá, Estuardo. ¿Cómo ves bueno, esto? Yo creo que nuestro hashtag lo dice muy claro y muy contundente: Venganza Une. La UNE aquí está tomando una decisión, dicen ellos, para discusión, pero básicamente la quiere errar contra la fiscal general, pero más específicamente es contra la FESI. Entendamos que una vez dirigida esta propuesta a la Fiscalía contra sí, la porque debilitas al fiscal o la fiscal general y obviamente estás debilitando también a la FESI. Creo que se están haciendo propuestas que rayan en lo inconstitucional y pues si alguien deja de trabajar en el Ministerio Público, tiene todo el derecho de elegir y ser electo. De hecho, yo voy en esto de elegir y ser electo un poco más allá. Yo no comparto la prohibición, por ejemplo, que tienen militares de elegir y ser electos 5 años y que tienen que esperar un tiempo de 5 años después que causaron baja en el ejército, o la policía que no puede votar, o simple y sencillamente, si son ciudadanos en sus derechos, y todos deberían de tener esto, pero sí hay ciertas restricciones que aún esas yo considero que deben quitarse. Al contrario, si lo que estamos buscando es más participación, no coartar la participación de alguien. Pero la venganza de la UNE, que está dolida, está sentida, pero hay otra cosa muy interesante. Nosotros ya tuvimos este proceso en el cual, y yo creo que ahí, en términos de la historia, nosotros esto ya lo tuvimos, en el cual el presidente decidía quién sí, y si no le gustaba lo sacaba. Eso es darle demasiado poder al presidente. La república se basa precisamente en el balance de poder que tendrían los 3 organismos.
Y aquí le quieren dar mucho más fuerza y más poder a un organismo que puede ser precisamente juzgado y que va a ser y que podría ser juzgado por el Ministerio Público, y le quieren quitar esa posibilidad, porque al final va a depender, si depende del presidente quién está en el Ministerio Público, va a temer, o la Fiscalía, por ejemplo, FESI o financiamiento electoral no registrado, bueno, todas las que están ahí, corrupción, por ejemplo, los mismos fiscales tenderían a proteger no solo su puesto, sino también sus fiscalías, versus el presidente que puede tomar una decisión de quitar una decisión política de retirar al y yo creo fiscal. que eso no es sano para nosotros, eso no es sano para el país. Si eso fuera así, la fiscalía, digamos la fiscalía, la FESI o el Ministerio Público jamás pudiese haber llevado, por ejemplo, a Otto Pérez Molina, a Roxana Valdetti y toda la línea 1 y la línea 2 y todas las ramificaciones que tuvimos a los juzgados. Pero precisamente porque eso es posible y porque hay autonomía e independencia, la cual no debemos tocar sino fortalecer en el Ministerio Público, y eso pasa por la depuración, y hay que decirlo de una manera, qué bien que estén agarrando a aquellos, y esa fue una noticia. Eso fue una noticia hace algunos momentos, hace unos momentos, que estén agarrando a aquellos fiscales que estén cobrando mordida estén extorsionando a los... Pero qué bueno que lo está haciendo y que lo están haciendo públicamente. Otra institución que lo hace públicamente es la policía. La policía se depura públicamente. Y qué bueno que lo están haciendo. Ese es un fortalecimiento, eso es bueno, eso no es malo. Entonces nosotros tenemos que fortalecer la autonomía del Ministerio Público. Ir en esa vía y no en la aprobación de estas modificaciones que pudiesen ser No, regresivas. estas modificaciones sí, aquí sí están fuera totalmente de lugar. José Alfredo, ¿cuál es la lectura que haces de esta propuesta de ley que presenta la UNE y que se va a debatir en su momento en el Congreso de la República, sobre todo en momentos en donde se está también fiscalizando el trabajo del Ministerio Público, ahora con la creación de la Comisión de la Verdad, así llamada, que es una nueva fase de la Comisión Anti-CICIG? Bueno, bajo un ropaje técnico, lo que se plantea, como dijo Estuardo, es una revancha política por lo que pasó, el proceso en el que están inmiscuidos los de la UNE y concretamente Sandra Torres, que se encuentra en la cárcel. Pero además se quitan de encima a una candidata que sigue siendo potencialmente candidata para el 2023. Recordemos que los 6 años, si sumamos esos 6 años y los casamos con el tiempo que Telma Aldana dejó de ser la fiscal general, los 6 años prácticamente la van a cooptar a ella dentro de la prohibición que se pretende, pero además alcanza a fiscales de sección, a la FESI fundamentalmente, y a todos los funcionarios, dice, que tengan relación con la persecución penal y la administración de justicia. O sea, es bien amplio. Y es irónico, se peleó porque precisamente el presidente no tuviera esa subjetividad, esa discrecionalidad de retirar al fiscal general, destituir a quien tiene el monopolio de la persecución penal. Y se logró. Pero ahora resulta que la UNE quiere regresar a esa discrecionalidad presidencial y entonces prácticamente el presidente del organismo ejecutivo se convierte en intocable. Pero además de eso, hay una serie de inconstitucionalidades y la verdad que es una iniciativa de ley con una dedicatoria demasiado descarada. Sí. Y la campaña ya inició desde hace rato y estos pasos fortalecen esa campaña de la UNE de cara al 2023. Quieren la mesa limpia y saben que aún con todos los problemas que hubo, con todos estos detalles, la persecución también de la que es parte Telma Aldana, en el 2023, para nadie es un secreto que las personas más conocidas, hay un axioma en política en Guatemala desde 1985. Nadie gana una elección si no tiene el 70% de conocimiento público. Y son muy pocos los personajes que tienen ese 70% o más, y uno de ellos es Telma Aldana. Aún con la polémica que rodea a ella como personaje público, como exfiscal, pero sigue siendo una persona muy conocida, lo mismo que la propia Sandra Torres, a pesar de su antivoto, a pesar de todas las tiene un conocimiento características abrasivas, dijo en su oportunidad Stephen McFarland, pero sigue siendo un personaje con un conocimiento público muy alto y por lo tanto
dada la estructura de nuestro sistema político electoral, sigue teniendo peso ese conocimiento público independientemente de la preferencia política. ¿Qué pasa si hacemos las matemáticas y esta iniciativa de ley no alcanza a Tel Maldana? ¿Sigue siendo una iniciativa que puede ser que puede perjudicar la independencia del Ministerio Público? Saquemos de la ecuación a la exfiscal Tel Maldana. Es que para mí eso es lo más preocupante, la independencia del Ministerio Público. Y José Alfredo, yo creo que aquí sí tenemos que, digamos como historiador, tenemos que regresar a la historia reciente del Ministerio Público. El Ministerio Público básicamente hubo tiempos en que era un lacayo literalmente del presidente. Que el presidente ordenaba qué hacer, a quién perseguir y generalmente perseguía a los enemigos políticos. Telma es puesta por Otto Pérez. Sí, y yo creo que eso es lo que no tenemos que permitir. Aquí la independencia del Ministerio Público es la que tenemos que rescatar. Eso es lo que tenemos que fortalecer y darle hacia adelante. Ojo que no solamente es si está Sandra o no está Sandra y a quienes se ha perseguido por financiamiento electoral ilícito, que es a mucha gente de la UNE, sino también aquellos que después del 14 de enero pierden la inmunidad. Pierden la inmunidad y básicamente serán perseguidos. Entonces, aquí es una cuestión de qué va a pasar en el Congreso de la República, aprobando un adefesio como este, inconstitucional a todas luces, pero no solo eso, sino también bastante vengativo, y luego cómo esto empieza a asustar a la gente del Ministerio Público. Y yo creo que aquí sí tenemos que hacer el llamado al Ministerio Público, principiando por la fiscal general. No se dejen amedrentar por estas propuestas del Congreso de la República. Creo que la mayoría de gente entenderá que entre fortalecer al Ministerio Público o decirle sí a la UNE, todo el mundo se va por fortalecer al Ministerio Público. Y creo que la UNE está peleando una batalla, eligió mal esta batalla. Esta fue una elección de una mala batalla. Y por mucho que estén dolidos y todo eso, aunque hubiera sido esta una batalla, el tiempo de esa batalla no era este. El tiempo aún de la UNE, imagínate, aún viéndolo habría ¿Tendría que haber esperado diferente. la siguiente legislatura? ¿Dices, Estor? Puede hacerlo. Tendrá más fuerza. Dice que va a haber más parlamentaria la UNE. discusión y que va a haber habría más votos, pero ahorita creo que hay rapidez en esto, a no ser que ellos mismos en el objetivo central quieren que también la cosa se muera de un solo. Porque así como va para morirse. Bueno, vamos a la pausa, luego hablaremos en el siguiente bloque de esta matemática parlamentaria, qué tantos apoyos puede tener esta iniciativa de ley, sobre todo en momentos, les decía, en donde se está revisando el trabajo del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Venganza aún. Estamos hablando de esta iniciativa de ley que así fue calificada por algunos luego de que se propusiera modificaciones a la ley orgánica del Ministerio Público, entre otras cosas, facultades para el presidente de la República de retirar al fiscal general, pero siempre y cuando tenga, digamos, la consulta de unos notables. También se habla de no dejar participar al fiscal general luego de dejar 6 años. Espérate. A ver. ¿Quién elegiría a los notables? Bueno, personajes de trayectoria reconocida, sí, dicen ¿quién los decide sobre diputados? quién es notable y quién no es notable? Esa es siempre la pregunta que hacemos cuando se hacen las comisiones de notables. ¿Quién va a elegir? ¿Quién va a elegir a los notables? Y para mí esa es la primera pregunta que hay que responder. No vaya a ser que nos salgan como comisiones de postulación, pues ya nos fregamos todos. Y dice la palabra podrá sustentarse. Exactamente. O sea, el podrá le da la potestad y la discrecionalidad al presidente de hacerlo o no hacerlo. Por eso es tan importante a veces las palabras y los conceptos en la cuestión jurídica. Y yo iría más allá, porque hay que reconocer una cosa al margen de las preferencias políticas. La UNE es un partido que tiene en el próximo Congreso 52 votos, 52 diputados, y puede ser que estén jugando una estrategia que todavía no esté claramente establecida, pero porque yo creo que en la actual legislatura esta iniciativa no va a suceder.
sobre todo porque hay temas más importantes para el Congreso, como es el presupuesto del año entrante, la elección de junta directiva y el problema que tienen encaramado, que es la elección de las nuevas cortes, que aunque hay muchas posibilidades que las elijan en la próxima legislatura, no sería descabellado pensar en estas cuestiones a las que nos tienen acostumbrados los diputados, de sacarse de la manga algún adefesio técnico jurídico a la fuerza para poder elegir dentro de este periodo. Digamos que en la prioridad no está ahora la discusión de este tipo de pero propuestas. podrían estar jugando a una estrategia que ahorita no es visible, pero que se relaciona con la fuerza que indudablemente tendrá la UNE, aún con la partición de las bancadas. Porque la gente que está, digamos, financiada por Gustavo Alejos y que crea una segunda subbancada, digamos, dentro de la UNE, no se van a retirar de la UNE, porque saben que son más fuertes manteniéndose unidos, manteniendo esa pugna interna. Pero esos 52 diputados seguirán perteneciendo a la UNE. No creo que, de hecho, no pueden salirse de la UNE, salvo que el partido fuera cancelado. Yo creo que podría también ahí haber algún estratagema de negociar esos 52 votos, porque realmente el transfugismo, como está planteado, lo que importan son los votos. Yo puedo seguir, ya lo habíamos platicado la vez pasada, con la camisola verde, pero votar de una manera votar totalmente diferente. Los de camisola azul, los de camisola amarilla. Entonces, en política hay negociaciones de las que no sabemos, se está tal vez fraguando algo. Recordemos de que la UNE está obligada a negociar por la situación en la que se encuentra. Una derrota electoral que les pesó muchísimo, pero además un proceso de cancelación del partido y un proceso en contra de su secretaria general y sempiterna líder y candidata presidencial. ¿Cómo estamos con las matemáticas y el apoyo para este tipo de iniciativas en esta legislatura? ¿Tiene mayores opciones en la siguiente, donde la UNE tiene más diputados y fortaleza parlamentaria? Mira, un cambio de esta naturaleza tiene que ser voto calificado. Este no puede pasar con 82, van a ser la próxima legislación, porque tenemos 81. Tenemos 160, sí sería la mitad más 1, 81, ahorita estamos con 80 porque tenemos 158. Y entonces esto pasaría con 106 votos, ya no 105, sino 106 porque por el crecimiento del Congreso. Esto sería voto calificado y una cosa es tener 52 diputados, pero la negociación que tenés que hacer con las 16 mini bancadas que hay, o hay 19. Bancadas hasta de una persona, es muy costoso. Entonces, yo comparto lo que dice José Alfredo en términos de una estrategia que tal vez estamos viendo el primer cachito o la primera colita de la estrategia, o el primer, pequeño colmillito de la estrategia, o la primera garrita de la estrategia, pero no estamos viendo toda la pata ni todo el animal. Puede estar asociado a otra iniciativa de ley. Sí. Aquí hay varias preguntas que tenemos que hacernos. ¿Fortalece esta decisión al presidente de la República o lo debilita? En términos generales, muchos podrían decir, y de hecho yo hasta lo pensé cuando vi, esto quiere darle todo el poder al presidente de la República. Pero en ciertos momentos, conociendo a muchos de los jugadores aquí, jugadores políticos en Guatemala, no vaya a ser que termine siendo precisamente, si no tiene la sagacidad y no tiene el olfato político el presidente, sí termine siendo como una gran cáscara no de banano, sino de plátano para que se caiga. Pero si lo sabe usar bien, lo puede negociar. Entonces, ese puede ser un escenario. Y el otro escenario, obviamente, va a estar en cuáles casos perseguir y cuáles casos no perseguir. No vaya a ser que también se le formulen y le pasen a los del MP ciertos niveles de casos. Y no sabemos todavía esos 70 casos que dejó establecida ya la Comisión Internacional, ¿cuántos de esos 70 casos incluye, por ejemplo, gente de la UNE? Ahora, ¿qué sucede, Estuardo, si la actual fiscal o el próximo fiscal general no actúa conforme a la ley? Hay críticas. ¿Se debería hablar de una remoción, de retirar al fiscal general? Es que hay ¿Y en qué proceso debería hacerlo? ¿No debería ser mira, el proceso ya está establecido en la normativa. La ley establece cuáles son las causales de... Pero esa facultad no debería regresar al presidente de la República. No, esa facultad no debe regresar al presidente de la República.
De hecho, entre más diluido tenemos el poder, mejor vamos a estar. Y es una garantía, es un límite para nosotros, ¿verdad? Tener diluido el poder. El poder concentrado es lo peor que nos puede pasar. Y entonces aquí quieren concentrar un poder que es el poder de la persecución penal en el presidente. Como estaba. Y eso nosotros, y por eso es que se hacía muy difícil, se hacía imposible casi perseguir muchos casos de corrupción, porque al final todo se quedaba en el mismo círculo de presidente, Ministerio Público, presidente, y el presidente avanza, se la pasa al Ministerio Público avanza y se la mete ahí, casi parecía partido de fútbol, pero ya sabía uno que no, la cosa no iba a avanzar. Eso se mantenían pimponeando el asunto, pero no pasaban cuando se le da bastante autonomía, y creo que necesita aún más y mucho más apoyo, no solo autonomía. Mire, la autonomía puede ser etérea, pero la autonomía significa voluntad política, y voluntad política significa recursos, capacitación, la búsqueda de apoyos, la extensión a nivel nacional. O sea, son acciones claras, son acciones concretas para fortalecer al Ministerio Público. Y la relación que el Ministerio Público entonces tiene con PNC, con Ministerio de Gobernación, con el INASIF, con la Defensa Público Penal. Bueno, esas relaciones son las que tenemos que fortalecer. Pero el poder diluido nos conviene a todos. El poder concentrado no le conviene a usted, no nos conviene a ninguno el poder concentrado. ¿Qué hacer con los señalamientos de algunos grupos políticos de la politización de la justicia, de la utilización del Ministerio Público como plataforma para una carrera electoral? Que ya hemos visto ese tipo de señalamientos en el pasado y que incluso se le hacían a la exfiscal Tel Maldana. ¿Cómo evitar esto? ¿Este es un instrumento para evitar ese tipo de actos? No, yo creo que esto tiene una dedicatoria. Yo insisto que la principal dedicatoria es la candidatura de Tel Maldana en el 2023. Pero en el paquete se incluye a todos los fiscales, a todo el personal prácticamente del sistema de justicia. Cuando uno revisa la redacción de la iniciativa de ley, que incluso técnicamente es muy mala, en una ley no se puede poner podrá, porque eso da una discrecionalidad tremenda. Cada iniciativa de este tipo tendría que tener una obligatoriedad, un debe consultar, debe tener una base técnica para poder evaluar. Y yo creo que va dirigido ahí. Y quiero destacar también la poca seriedad de nuestros políticos. Se recuerdan también con las comisiones de postulación. En su inicio fueron la panacea que iba a corregir que llegaran los funcionarios más probos. Y ahora resulta que todo el mundo ya estamos convencidos que las comisiones de postulación, y ahorita hay un ejemplo muy cercano cuando le corrige la plana a la Corte de Constitucionalidad, y ya no sirven las comisiones. La casuística con la que en Guatemala hacemos iniciativas de ley. Ahora resulta que diputados de la UNE en su momento dijeron de que el presidente no tendría que tener la discrecionalidad absoluta para remover al fiscal general. Pero de ahí cuando se vieron perjudicados, ahora resulta que sí debemos de devolver al presidente de la República esa discrecionalidad, a menos que se apartara al organismo ejecutivo de la fiscalización. No tiene sentido ser juez y parte, pero es una cuestión de simple lógica, pues no hay que ir a quemarse las pestañas a una facultad de Derecho. Entonces, cada vez en Guatemala existen más de 70,000 normativas. Yo no sé si la gente tiene conciencia de ese dato. Aquí todo se arregla con leyes, dice José Alfredo. Y eso viene desde la colonia. Y ahora resulta hasta un poco chistoso de si hay una ley, el diputado dice, pues hagamos otra. Pues mire, ya se reformó 3 veces, pues hagamos una 4ª reforma, y si no, se inventa, así como la comisión anti-CICIG. Bueno, pues ahora, como no se puede, vamos a crear una comisión de la verdad, y en lugar de 5, que sean 3 de los mismos que estaban. Esto es un chiste, pues. Deberíamos de aspirar a tener un verdadero Estado de Derecho, un sistema de justicia en principio autónomo, para que la justicia sea pronta y efectiva. Una justicia que no es pronta y efectiva, pero fundamental y primariamente autónoma, no es justicia. ¿Ves en esta presentación de la iniciativa de ley de la UNE esta como ola que está comenzando en el Congreso de la República post-CICIG para hablar de los casos del Ministerio Público, hablar del papel que jugó la fiscal general en su momento y de los casos que se están llevando actualmente en tribunales? Yo creo que esta iniciativa es parte de una estrategia, y una estrategia pensada para la legislatura que entra el 14 de enero del 2020, no ahorita. Sin embargo, la presentan ahorita
por el desencanto que tiene la población sobre Consuelo Porras. O sea, babosos no son. Entonces, en el imaginario social, sí, de veras, debería de tener la potestad el presidente, porque miren, esa Consuelo Porras no hace nada. Pero es solamente una estratagema. Yo creo que la verdadera estrategia de ellos va en el mediano plazo hacia la próxima legislatura, porque si bien los 52 votos no representan una mayoría absoluta, o sea, van a ser 81 votos, pero 52 inclinan la balanza, ya sea para bloquear o para aprobar una ley. Y yo creo que ellos tienen una venganza por lo que ha pasado, se preparan para el 2023, se eliminan otros potenciales candidatos más allá de Telma Aldana, porque realmente es ridículo que hasta las personas que tienen que ver con la parte administrativa del sistema de justicia están incluidas en la iniciativa, y todos aquellos que tengan que ver con la persecución penal. Y como decía Estuardo, lo que va a conducir es a un temor de tener un papel efectivo, porque me pueden prácticamente remover del cargo, con las consecuencias que eso tiene después estando en la llanura. Y esto, si se aprueba en algún momento, podría llegar incluso a la Corte de Constitucionalidad por los temas que hemos hablado. Exacto. Vamos a la pausa y regresamos con la conclusión de este tema y también qué está sucediendo con esta llamada Comisión de la Verdad. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Venganza Une. Pasamos a la etapa de las conclusiones de este primer tema. ¿Qué va a suceder con la iniciativa de ley presentada este día por la Unidad Nacional de la Esperanza? ¿Qué futuro tiene? ¿Va a reavivar el debate del papel del Ministerio Público? Estuardo. Creo que el debate realmente, la propuesta de la UNE ya está sobre la mesa, con los errores y todo lo que tenga, ¿verdad? A veces, conociendo a los políticos guatemaltecos, hasta los errores son a propósito. No es que, ¡ay, se les fue! No es así. Errores, y estos son errores de redacción que parecen garrafales, pero muchas veces los ponen precisamente para generar una discusión y para la ambigüedad sea como la norma y se vaya todo así medio gelatinoso. Entonces, esta es una posibilidad. Segunda posibilidad es realmente de la ciudadanía, es nuestra. Entendamos que la concentración de poder no nos conviene a nadie. Lo que nos conviene es establecer límites, y que el Ministerio Público se luchó mucho porque precisamente fuese independiente, y ahora que es independiente se le quiere quitar la independencia para volverlo a hacer otra vez básicamente un más igual, un sirviente, un obediente, ¿verdad? Y no deliberante del Ejecutivo, y eso no tenemos que permitirlo. Y yo creo que tercero también hay aún el lanzamiento de esto, y ya solo eso sí puede sembrar cierta duda en casi en toda la gente que participa en la persecución la persecución penal del Ministerio Público, porque limita su participación política. Y no solo eso, sino que después pueden también hasta casi se vuelve como una ley venganza, pues. No solo porque no los deja participar, sino que también genera temor interno dentro de la institución Ministerio Público. Nosotros ya tuvimos un tiempo cuando los jueces eran precisamente quienes dirigían la investigación y ese fue uno de los peores tiempos que hemos tenido, ¿verdad? Porque y estoy seguro que el mismo organismo judicial pensará 1000 veces antes de siquiera poner a los jueces otra vez a perseguir a hacer la persecución hacer la investigación y hacer digamos, la persecución del delito. Entonces, esta ley tiene muchas debilidades, pero yo creo que la principal es la concentración del poder en el presidente. Y también, y aquí yo creo que el mensaje también para Alejandro Yamatei, ¿no será esto una manzana envenenada? ¿No será esto precisamente una forma de decirle, mira qué lindo el fruto y todo eso, pero realmente sea como conociendo a los de la UNE, qué venenos tiene este fruto? Esta propuesta, porque hay que tener, y hay que seguirla analizando porque hay que tener unos venenos potentes, a veces hasta invisibles, pero que básicamente surtirían efecto, digamos, el 14 de enero a partir del debilitamiento del mismo Ejecutivo. Que ahorita lo que más le conviene a la UNE estratégicamente es debilitar al presidente lo más posible para que entonces caiga
y vaya a pedir cacao al Congreso de la República. Eso es realmente lo que estratégicamente hacia ahí es lo lo que quiere llevar la UNE ahí lo quiere en la arrinconar próxima la UNE, legislatura. ahí en la esquina de la octava, ¿verdad? Entonces, que esta no vaya a ser esa idea también de que alegre, me están dando más poder. Cuidado, porque hay un principio fundamental en política que es, si quieres derrotar a tu enemigo, dale todo el poder. Él solito se va a caer. Y ese principio no hay que olvidarlo en política. Entonces, ahí la piña manzana o el chico zapote envenenado que le den, cuidado. Aunque el electo yo creo que no lo empujan, solito, con esto de Venezuela. Realmente Sí, se no, pegó. José Alfredo, pero por eso hay que decirlo, por eso hay que Puede lanzar hacer la un advertencia. Un obsequio con trampa. ¿Qué no ha sido con trampa de la UNE? A ver, vamos A ver, José Alfredo, conclusión de este primer tema. Pues yo creo que lo que más le interesa, sobre todo cuando uno ve el lenguaje no verbal de Carlos Barreda cuando presenta la iniciativa, lo que más le interesa a ellos son los 6 años de prohibición. Lo otro, devolverle la discrecionalidad al presidente, como dicen ustedes, pudiera tener alguna doble intención. Pero yo creo que lo fundamental en esta iniciativa y que pudieran transar de no dejarle la potestad, la discrecionalidad al presidente, pero lo que van a hacer énfasis es en los 6 años. Yo ya hice las cuentas y Tel Maldana cabe dentro de esos 6 años de prohibición. Pero además, por parte del sistema de justicia, se limpian de potenciales candidatos para el 2023. Y hagamos las cuentas, miremos de los candidatos quienes cuentan con ese 70% más de conocimiento público que dije. Son contados con los dedos de la mano. Y entonces vamos a tener los mismos personajes en un proceso electoral y ahí es donde prácticamente tiene mucho que ver esa visión estratégica. Hay que reconocer al margen de las preferencias políticas que la UNE es lo más cercano a un partido político. Los demás son plataformas electoreras que se organizan para una competencia electoral y de ahí desaparecen. La UNE se ha mantenido mal que bien dentro de la jugada con mayoría parlamentaria varias veces. Ya han hecho gobierno, que tampoco es poca cosa. José Alfredo, ¿pero estará pensando la UNE en repetir candidatura con la señora Sandra Torres? Estarían en estado de interdicción si así lo hicieran. pero hay que recordar que aquí lo que hay son caciques, en este caso cacica. Nunca había escuchado la aplicación de la interdicción para un partido político completo. No, pero ya el mismo Albert Einstein dice pretender resultados diferentes, haciendo lo mismo. La locura total. Es la locura total. No, pero el problema es que tampoco dentro de la UNE tiene un cuadro que, repito nuevamente, que tenga ese 70% de conocimiento. Reúne el requisito de 70% o más de conocimiento público, aparte de otras características. No hay. Y no hay a nivel nacional. Revisemos la oferta que hay ahorita, porque la campaña ya empezó. En el 2023 las variantes van a ser mínimas. Y esas variantes van a pagar el costo de no ser conocidos. Y si siguen vigentes las reformas que se hicieron a la ley electoral y de partidos políticos, menos van a poder hacer. Se está rezagando la UNE si no saca un personaje ahora o le sube el perfil a uno de los suyos y sigue enfocada en Sandra Torres. ¿Sí? Yo creo que la cárcel debería hacer reflexionar a Sandra Torres, porque a pesar de que tenga su habitación y que esté en el Mariscal Zavala en la sección de hombres y no donde debería de estar, pero la cárcel cambia a las personas. Y algunos para bien, la mayoría para mal. Pero si es para bien, Sandra debería de reflexionar y dar un paso al costado, dedicarse al fortalecimiento del partido propiamente y dar un paso al frente para que otras personas asuman el liderazgo. Que dentro del partido hay muchas personas que lo han intentado hacer y muchas veces no se han puesto de acuerdo incluso para la presidencia del Congreso. Y ya había mencionado yo cuando Carlos Barreda iba a ser presidente del Congreso y el mismo partido lo jaló y no logró ganar la presidencia. Es un escenario que podemos tener ahorita en enero otra vez. Es que ahorita tienen, como repito, 3 prioridades el Congreso. Presupuesto 2020, Junta directiva y jueces. Y está complicado lo de los jueces. Se sobrepone a cualquier otra agenda, además el tiempo. Recuérdense que hay 108 diputados que ya no repiten.
y el 30 de noviembre termina el periodo legislativo, diciembre todos están en parranda y en enero están preparándose a ver qué logran negociar con el gobierno, los que no han podido negociar todavía con el gobierno entrante. Pero fíjate que con lo del presupuesto, a mí me parece Que ya muy está interesante un mes y medio, ¿no? Sí, Sí. finales de noviembre. Sí, pero digamos, la cantidad de sesiones que van a tener para esa negociación van a ser muy pocas. Y yo creo que en el sentido específicamente de conveniencia para la UNE va a tener que luchar porque el presupuesto no sea aprobado. Sí. Para ponerle Para otra manzana envenenada. Otra ¿no? manzana envenenada. Yo digo manzanas envenenadas, pero realmente creo que los estrategas, si es que hay, y ojalá el carácter de Alejandro Yamatei deje que sus asesores de cualquier nacionalidad que sean, porque ahora ya no sabe uno de qué nacionalidad son los asesores de él, si españoles, italianos, mexicanos, franceses, no sé qué son, no importa, son sus asesores independientemente de la nacionalidad, que los escuche. Y el primer ejercicio que tienen que hacer en ese gobierno sombra es llevar hacia adelante un presupuesto con el que se tiene ahora. Ese es el gran ejercicio que tiene que estar haciendo ahorita. Digo sombra porque habrá alguien del Ministerio de Agricultura, de Comunicaciones, de todo, en este proceso de transición. Entonces, la UNE es obvio que va a pelear porque no se ha aprobado el presupuesto, porque eso le daría como un margen más de movilidad y de negociación al nuevo presidente, y eso es lo que no quieren. Para reordenar el presupuesto el otro año. Sí, entonces, cuidado que ahí ya dijimos dos cosas. Uno, te vamos a dar todo el poder y vamos a controlar quién es el jefe del Ministerio Público, para que no te fiscal pase general, las de Jimmy. sí, para que no te pase las de Jimmy, no te pase también las de Otto Pérez, ¿verdad? Y las cosas. Y luego, el presupuesto. Y yo creo que aquí tiene que ser el escenario realista para Alejandro Yamatei es presupuesto no se aprueba, presupuesto entonces se trabaja el 2020 con el presupuesto 2019. Y hay que modificarlo. Y eso es lo que hay, y con eso modificaciones, disculpa, pero los espacios presupuestarios van a ser muy pocos y muchas de las modificaciones van a tener que pasar el Congreso. Y no creo que el Congreso con un Congreso diferente, con una recargada. Cada llegada al Congreso? Es que miren, es que llegar al Congreso no es gratis. Cada siquiera asomar la cabeza ahí ya le vale a uno 350,000 quetzales por cabeza. Son caros los tours en el Congreso. Los tours en el Congreso son las cosas más caras para un presidente. Entonces él tiene que depender lo menos posible. Por eso es que desde ya tiene que acostumbrarse al presupuesto de este año, no el del otro. Si es del otro, pues que también haga ese escenario, pero el escenario más realista es sigue funcionando este presupuesto el próximo año. Dos manzanas envenenadas entonces para Alejandro Yamatei ves en estas propuestas o en esta negociación que puede tener la Unidad Nacional de la Esperanza en el Congreso de la República. Mira, la del sin presupuesto contar la Junta Directiva, que también puede ser. No ver la del presupuesto, eso es estar casi cerquita de aquellos, como de la interdicción, casi cerquita de la interdicción, porque nadie se metería a hacer un presupuesto optimista, en los escenarios optimista, realista, negativo y de crisis. Ellos tienen que funcionar entre el negativo y el de crisis. Ese es realmente ahorita cualquier negociación pasa necesariamente por el Congreso. Y en el Congreso. Y cuesta pisto. Por supuesto. Y mucho. No. Bueno, seguimos en el Congreso de la República. En el próximo bloque vamos a hablar de esta llamada Comisión de la Verdad, que es una parodia. No, digamos una nueva versión de aquella polémica Comisión Anti-CIC. De eso hablaremos luego del corte. El diputado Juan Ramón Lau dio a conocer el acuerdo legislativo de la Comisión de la Verdad creado por la Junta Directiva del Congreso y el presidente de ese organismo, Álvaro Arzú Escobar. Crear una Comisión de la Verdad que solicite, recabe y reciba información respecto a todo lo actuado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, durante el periodo 2007 al 2019 en que funcionó en Guatemala y que no se ajustan a las
a lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. El acuerdo se crea debido a que la Corte de Constitucionalidad suspendió la Comisión Anti-CICIG por un amparo provisional otorgado a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, que señala que la exclusividad de la investigación penal la tiene el Ministerio Público. Ahora los integrantes de la nueva comisión son los diputados Juan Ramón Lau, Manuel Conde y Luis Hernández Asmitia. Todos los diputados al Congreso de la República podrán acompañar a los integrantes de la presente comisión en diligencias que estos desarrollen para el efecto. Cuarto, el plazo del trabajo de la Comisión de la Verdad vence el 10 de enero del año 2020 y tendrá que emitir un informe final sobre los resultados de la información recibida. Dicha comisión busca escuchar a abogados condenados, procesados o familiares de los sindicados. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Noé Medina. Ya vio usted la nota, seguimos en el Congreso de la República, en el Salón del Pueblo. Los diputados nuevamente, crean esta llamada Comisión de la Verdad, ya no con 5 diputados, sino con 3, de los mismos que integraban la Comisión Anti-CICIG. Luego de lo ocurrido y lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, ¿qué consecuencias, qué efectos puede tener la llamada ahora Comisión de la Verdad? Iniciamos por acá. ¿Van a llegar al objetivo que persiguen los diputados, que ya tiene un plazo, el 10 de enero del 2020, con esta Comisión de la Verdad, lo que estaban tratando de hacer con la Comisión Anti-CICIG? Bueno, la intención de ellos es ir creando un colchón para la persecución contra Juan Francisco Sandoval, porque aquí hay nombre y apellido, y todas las personas que intervinieron en la persecución penal en los casos que ya conocemos. No les va a dar tiempo. Y así como la Comisión Anti-CICIG, todos sabíamos que iba a terminar siendo negada por la Corte de Constitucionalidad, esta no sé si la Corte vaya a intervenir, pero independientemente que intervenga, ya no les da tiempo. Hay 108 diputados que no fueron reelectos y repito, hay temas más fundamentales que otros diputados no están dispuestos a poner todas las castañas en el fuego por una iniciativa revanchista del grupo de personas, o sea, que los reelectos, afectadas. Digamos, los reelectos no estarían poniéndole atención ni a la iniciativa de la UNE ni al trabajo que está haciendo la llamada Comisión de la Verdad. Incluso Álvaro Arzú Jr. lo que hace es evadir al Pleno creando esta comisión, porque no tienen los votos, no tienen la consistencia, tampoco tiene liderazgo. El hijo de lejos no es el papá. Y entonces evadir al propio Pleno es que no tienen la contundencia y la fuerza para mantener esa comisión. Yo creo que esa comisión, si llega al 10 de enero, se podrán considerar afortunados, pero no tendrá, en primer lugar, no tiene ninguna vinculancia, no tiene ninguna consistencia, ni técnica, ni jurídica, ni política. Yo no le veo mayor futuro. Además, es un adefesio que mantiene 3 diputados de los 5 que estaban, le cambian el nombre, pero realmente no tiene, repito, ni consistencia técnica, jurídica, ni política. ¿Qué pasa con esta Comisión Anti-CICIG Reloaded que presentaron hoy los diputados? Ahora 3, no 5. ¿Va a cumplir el objetivo que buscaba la primera, Estuardo? Tranquilo, Matrix. Mira, principiamos con las 3 firmitas que tiene esta comisión, ¿verdad? O sea, las joyitas ahí, las arpillitas que están con la comisión ya... Miren, la abortan. Es que sí, ya ese es un aborto. Ay, eso que está prohibido en Guatemala el aborto, pero ahí hay uno. Hay 3 abortos. Entonces, primero, 1, 2, yo desde el principio, sean 5, sean 10, sean 20, sean 15, sean 2 o sean 8 o 3, no importa, he estado en contra de estas comisiones. Y uno de mis argumentos centrales, y tengo varios, pero el tiempo es que a las personas que tienen que contar una historia de la CICIG, que es válida, que es correcta, que yo creo que tenemos los guatemaltecos que escuchar, sí les pido un gran favor, no se junten con esas malas juntas, porque su argumento, su idea, su historia, lo que sufrieron, ya pasa a ser una broma a la par de estos tres malandrines, de estos 3 malcabrestos. Entonces, no lo hagan. Si quieren, mejor reúnanse, hagan otra comisión ustedes independiente, privada, lo que sea. Mira, y yo lo he contado, yo también fui perseguido por la CICIG. Digamos, preparen sus argumentos al margen del trabajo de los diputados.
Es que, digamos, ustedes, miren, tengan cuidado, no le hagan el juego ni le hagan esto a los congresistas. De ahí no puede salir nada bueno. Miren, este es un cactus y un cactus no va a rosas, pues. ¿Ya? Entonces, no siembren mal porque van a cosechar mal, y esto va para toda la gente que tiene una historia legítima, que fue afectada por la CICIG, que quiere contar su historia. Pero ese es, uno, el peor lugar, y dos, es la peor gente a la que ustedes... Entonces, no asocien su historia, porque su historia se demerita a la par de estas tres cosas. A ver, con eso estamos entonces entendiendo que no va a cumplir el objetivo que buscaban los diputados, porque el hecho de ser una comisión conformada por el Congreso de la República no le da la fortaleza para no le poder da la solvencia debatir, moral. la solvencia no le da la fortaleza para debatir el papel y el legado de la CICIG. Es que, mira, ellos, no solo legado, así, cualquier cosa ahorita. Ahorita, en esta etapa, todo lo que toque la Novena Avenida sí, no va para sí, bien. Mire, ahorita está el proceso de transición. Entonces, yo, ni aunque fuese el nuevo Congreso, que mucha gente apuesta a que van a llegar querubines, serafines, y que van a llegar arcángeles, y van a llegar casi que la Madre Teresa y todas sus monjitas van a llegar al nuevo Congreso. No, mañosos igual que estos van a llegar, o peores. Entonces, tampoco les conviene. Mi punto es el siguiente: las historias son legítimas, son válidas y hay que contarlas, y las tenemos que conocer. Pero a la par de estos, su historia se demerita, su historia pierde valor, y realmente usted que quiere contar su historia va a ser utilizado por estas tres cosas que están ahí. Y la polémica sobre todo se dio para el otro día que se presentó un caso que ni siquiera era de la CICIG, ¿no? ¿Se recuerda? Entonces, hay mucha tensión sobre el trabajo de esta comisión. Va a poder reunir toda la fortaleza y el argumento narrativo para llegar y formar este colchón, como decía José Alfredo, para el siguiente año, porque ya los meses están próximos. Hay discusión del presupuesto, hay discusión de junta directiva. Se va a poder concentrar el trabajo de estos tres diputados y que sea relevante en los próximos meses para presentar, digamos, un argumento, un argumento legal que pueda ser usado el próximo año. En términos de revisar todo el actuar, digamos, asumiendo que es legítimo lo que se pretende hacer, asumir que de aquí al 10 de enero se va a hacer una evaluación exhaustiva de tantos años que estuvo instalada la CICIG, realmente es inviable. Es inviable en términos técnicos y políticos. Lo que hay aquí, aparte del revanchismo, es una miopía tremenda. No tienen realmente una estrategia definida. Y como decía Estuardo, pues con esos impresentables no prospera absolutamente nada, pues. Está como crear un equipo de básquetbol en la NBA con enanitos, pues. No, definitivamente no van a conseguir el objetivo, se va a diluir, y reitero, hay temas más importantes que a algunas personas un poquito más iluminadas dentro de este Congreso les interesa mucho más, y que ya las mencioné. Entonces esto va a ser como, bueno, la CC no nos va a decir a nosotros, porque esa es la narrativa en la que se ha insistido, no nos va a quitar la potestad de que nosotros legislemos, de que nosotros actuemos, de que sí, porque cumplamos. Se modificó, digamos, en esta nueva Comisión de la Verdad se modifican aquellos puntos que la Corte de Constitucionalidad señalaba, y por lo cual ordenaba la suspensión de las actividades. Pero reitero, lo hacen sin consistencia técnica, lo mismo que la iniciativa de la UNE. Desde el momento que yo pongo que una evaluación del desempeño podrá acudir a bases técnicas, estoy dando la pauta para que no sea así. Y acá es lo mismo. Se creó ese adefesio llamado Comisión de la Verdad, le cambian el nombre, de 5 diputados bajan a 3, los mismos integrantes que habían en esa comisión de 5, no cambia sustancialmente. Es como decir, aquí mandamos nosotros, pero no va a tener ningún efecto, y el tiempo, diciembre, no lo contés. Y entonces ya tenemos convivios. Prácticamente muy pocas sesiones, convivios, fugas geográficas. Pero están ejecutando el presupuesto a toda marcha también. Pero demerita la historia válida de las personas. Y eso es a mí en realidad lo que más me preocupa. La banaliza, pues. Porque las hace... La instrumentalizan. Ellos la instrumentalizan, pero al mismo tiempo las personas, creo que con todo, pues honor, con todo
la verdad, con el sufrimiento que todavía tiene, llegan y cuentan frente a esos tres tetuntes ahí su historia. Miren, no lo hagan. Si quieren, mejor busquen otras formas. Hay medios, hay formas de hacerlo. Hay, no sé, creación de videos. Hay muchas otras formas. Pero por favor, no ensucien su historia ni el dolor que tienen con estos tres malandrines. No lo hagan. Se los estamos diciendo. ¿Saben por qué? Porque ellos los van a usar a ustedes. Ustedes no van al final no van a llegar a ningún lado con estos tres. Entonces, y creo que aquí es donde nosotros sí tenemos que entender que son historias válidas, que es bueno conocerlas, que nos hace bien conocerlas a todos los guatemaltecos, pero a la par de estos tres. ¿Creen que van a presentarse acciones legales contra esta nueva comisión de la verdad? ¿Va a llegar al Ministerio Público, a la Corte de Constitucionalidad, perdón? Mira lo que José Alfredo explicaba, que lo que realmente se le pegó fue al artículo 1 y 2 de la Comisión de los 5, del anterior. Y esta fue una petición precisamente del Ministerio Público, de la fiscal Consuelo Porras, por una razón sencilla. Muchos de los casos todavía no han ni concluido, no están ni en fase, algunos creo que están en fase intermedia, algunos casos en los cuales el Congreso no puede entrar a hacer una comisión para hacer la persecución penal, pues básicamente. Esa es otra vez autonomía y exclusividad del Ministerio Público. Así está la norma. Y no será que tal vez también esa es una de las razones por las cuales aquellos que te conté quieren cambiar el asunto, ¿verdad? Pero podría ser, ¿verdad? Los de la UNE quieren cambiar precisamente eso. Pero ahorita como estamos, en sí no es función del Congreso estar correteando ahí gente que al final le quieren pegar a la fiscal, le quieren pegar a la FESI, y ¿por qué no decirlo? A pesar que tienen protección, porque el acuerdo de CICIG sí le da protección de por vida a los extrabajadores de CICIG, y muchos de ellos van a pasar a ser trabajadores del Ministerio Público. Creo que ya pasaron a ser trabajadores del Ministerio Público. De ellos, entonces, no sé qué nivel de persecución habría en ese caso. Y en mucho de esto, posiblemente el mensaje no sea ni para quienes cuenten sus historias, el mensaje sea precisamente para aquellos que persiguieron muchos de los casos que las personas van a ir a... O que están investigando en este momento también. O que están todavía a media investigación. Sí, pero incluso lo que decía Estuardo, mucha gente va a escuchar tu llamado. Ya la gente no va a tener la confianza de ir a exponerse sabiendo que no hay vinculancia, que no hay autoridad moral, que no hay autoridad técnica. Entonces les van a buscar otros foros para este tipo de... salvo que la gente no tenga dos dedos de frente, va a seguir haciendo el ridículo. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, José Alfredo, por esta conversación. Muchísimas gracias a usted también por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.